Los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y su gran misericordia, por la oportunidad de compartir estos cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento. Estamos presentando en esta oportunidad los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo, un material invaluable escrito por su autora por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora lo estamos presentando en su versión podcast para que cada uno de los santos pueda disfrutar de la bendita palabra de Dios para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así, presentamos los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. Consideraremos primeramente los registros comparados. Los evangelios son, sin duda, llamados así por el primer versículo del registro de Marcos. Leemos la referencia. Marcos capítulo 1, verso 1, de la versión revisada de Reina Valera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este título expresa los hechos que abundan adecuadamente, la buena noticia acerca del Señor Jesucristo. Los evangelios lo representan en 4 personajes diferentes. Podríamos llamarlos los mismos retratos del Señor Jesús de tamaño natural en 4 vistas diferentes. Su biografía no estaría completa si faltara uno de estos cuadros, pues en ellos se envuelve todo lo que proclama el Evangelio. Los necesitamos a los 4 no para que podamos armonizarlos o convertirlos en uno, como algunos ignorantemente sugieren, sino para que podamos estudiar el majestuoso y glorioso personaje que ellos representan desde todos los puntos de vista y obtener así una concepción correcta, una visión completa de quién es Él y lo que ha logrado para Dios y el hombre. Su persona y su obra de redención exigen esta cuádruple revelación. En las ofrendas levíticas vemos que había 4 ofrendas de animales. Ellas son las ofrendas de holocausto, segundo de paz, tercero por el pecado y cuarto de transgresión. Cada ofrenda es típica del sacrificio de Cristo en el Calvario en sus diferentes aspectos. En el Evangelio de Juan se le ve como el holocausto, la ofrenda quemada a Dios, una ofrenda de olor grato en su entrega a la muerte. Él es visto como dando su vida cuando llegó el debido tiempo y nadie se la quitará. En el Evangelio de Lucas nos da el aspecto de la ofrenda de paz, visto en la cruz. Dios y el hombre se unen en comunión a causa de la sangre derramada. En Marcos, Él es visto como la ofrenda por el pecado, siendo hecho pecado por nosotros, y por lo tanto expiando el pecado, por lo cual fue excluido de la comunión con Dios, de modo que se vio obligado a clamar en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El evangelio restante, el de Mateo, lo describe como la ofrenda por la transgresión, que hace las paces, compensa la desobediencia de Adán al restaurar al hombre de regreso a Dios y por lo tanto llevando nuestros pecados individuales en su propio cuerpo sobre el madero. Aquí también está excluido de la comunión con Dios, porque Él está haciendo expiación por la transgresión contra el gobierno de Dios. En consecuencia, a este respecto, su ofrenda no es de un olor grato para Dios. Era necesario que Cristo cumpliera con todos estos diferentes requisitos de expiación. Posiblemente no podría ser excusado de ninguna parte, por lo tanto tenemos 4 vistas también de la cruz. Entonces, en cuanto a su persona, también es necesario que le veamos como Rey, Siervo, Hombre y Dios. Todo esto está contenido en los registros del Evangelio, aunque encontramos su desarrollo y su aplicación después. El Señor mismo asegura a sus discípulos que habría tal desarrollo. Leemos la referencia en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Verso 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos pues cuán imprudentes son los hombres cuando se apartan de las palabras de los apóstoles y encontrar, como insisten algunos, toda la verdad en las palabras del mismo Señor. Como se dijo, el Señor declaró claramente que se hablarían verdades que Él no podía pronunciar en ese momento, pero que vendrían de Él. Así, la verdad germinante que encontramos en los Evangelios fue desplegada y desarrollada por los apóstoles, quienes fueron así calificados por el Espíritu Santo para su línea especial. El apóstol Pablo se le dio a él el maravilloso privilegio de completar o llenar la palabra de Dios, como nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 25, y leemos la referencia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos esperar encontrar en estos registros evangélicos toda la plenitud de la doctrina cristiana. Tampoco debemos limitarnos por completo a la expresión de lo que es distintivamente cristiano. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto implica que Él era ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos capítulo 15, verso 8. Así encontraremos en el estudio de los Evangelios muchas profecías del Antiguo Testamento, de la nación de Israel y de Cristo, en asociación necesaria con este pueblo antiguo, porque aunque estas profecías y promesas ahora se retrasan por su incredulidad, las mismas no se dejan de lado. No podemos entender el Sermón del Monte o el discurso de los Olivos sin que esto sea claramente aprendido. Muchos cristianos tienen una visión tan estrecha y la vista muy corta de toda la Escritura, que continuamente aplican todo a sí mismos y a sus intereses. Pero para entender y dividir correctamente la palabra de Dios, debemos tener en cuenta la triple clasificación del Espíritu Santo del mundo. Es a los judíos, los gentiles, la Iglesia de Dios, y aplicar la verdad a cada uno en su relación correcta. Primera de Corintios capítulo 10, verso 32, leemos la referencia. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Gracias al Señor por la exposición de su palabra que alumbra. Es un gran privilegio poder compartir todo el consejo de la palabra de Dios por la gracia del Señor. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Señor y la unción del Espíritu Santo para el desarrollo de la palabra de Dios. El Señor los bendiga ricamente. Amén.